Profesor Gregorio, buenos días. Somos el grupo número 9 conformado por Areisa, Jennifer, Cindy, Carolina y quien le habla Ángela Omaira. En esta oportunidad compartiremos un poco sobre la película El Mercader de Venecia, donde podemos ver cómo en Venecia fue donde realmente hubo un comercio bien organizado, donde desde la parte política, económica y religiosa siempre buscaron la manera de salir adelante, y también podemos darnos cuenta que el hombre a lo largo de la historia siempre ha buscado la manera de salir adelante, pero también podemos ver algo muy importante: los valores morales y religiosos, entre ellos la misericordia, la justicia, la piedad, que se vio en la película para poder trascender y descubrir a Dios, de que Dios es el autor y es el motor que dinamiza y mueve nuestras vidas. Hermana Ángela Omaira, ¿nos puedes compartir cuáles son las características del comercio del año 1596? Bueno, principalmente podemos darnos cuenta que en el siglo XVI es donde llega una gran transformación para el comercio de Venecia, aún sabiendo que Venecia era el más organizado en todos estos aspectos, y podemos ver la transformación, los mercaderes, la variedad en el mismo comercio que se dio en estos tiempos allí en Venecia, el cambio que tuvieron que hacer para buscar la manera de tener nuevos contactos y ayudarse para que el comercio no decayera, sino que al contrario resurgiera, saliera adelante aún en medio de todas las dificultades que podían encontrar en estos lugares, para impulsar el comercio y seguir adelante. Buenas noches, mi nombre es Areisa Sánchez Marín y continúo con El Mercader de Venecia. William Shakespeare, su escritor, nació el 23 de abril de 1564 en un pueblo inglés. William Shakespeare es de nacionalidad inglesa. El poder o la ambición son temas habituales de sus obras, pero en ninguno se ve tan claramente marcado el tema del dinero con El Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia es la relación económica de la revolución burguesa, la que desterró el modelo feudal de la geografía europea. Antonio es el mercader más respetado en la economía desde el inicio y se ha prolongado hasta el día de hoy. Venecia es en Italia en 1596 la ciudad más respetada del siglo XVI. Las principales regiones donde se desarrollaba el comercio eran en Italia, en París, en el Mediterráneo, en Moscú, en China. Se instalaron permanentemente en Moscovia y transitaron hasta Suecia. En Italia se produjo una invasión de mercaderes a finales del siglo XVI. En 1596 los principales productos eran el jengibre, el sándalo, el clavo, la canela y la pimienta. Las drogas cochinilla, grana escarlata, grana paradiense, rojo de España, rubia, palo de Brasil y lapislázuli. Drogas astringentes, alumbre, nuez de agallas, medicinas y perfumes. Tejidos, tejido de algodón, tejido de cáñamo, tejido de lana, tejido de lino y tejido de cera. Alimentos, ganado, leguminosas, frutos secos, sal, trigo, cereales, el vino, el aceite y el azúcar de caña. Los medios de transporte. En el siglo de oro se utilizaron las embarcaciones como medio de transporte de los recursos, que fue el inicio de la economía, y las carrozas, que se movían por el uso animal. Los documentos que sellaban los negocios, documentos diplomáticos, que era la comunicación entre los diferentes estados, entre sus representantes, documentos relativos, documentos que proporcionan datos de transacciones para poder comprender el mecanismo del comercio, documentos relativos. Estos son de gran ayuda para el historiador. Documentos comerciales, documentos de aduanas o corpos de aranceles, son documentos claves para el comercio entre estados. Buen día. Mi nombre es Carolina Ruiz. Punto 6. Los negocios mercantiles que se observan son en industrial o productivo, por ejemplo, las carnicerías o industrias textiles. El comercial, encontramos el comercio internacional, como Antonio, que es un rico mercader cristiano, cuya riqueza está invertida en barcos llenos de mercancía, que comercializa con Trípoli, las Indias, México e Inglaterra. Las actividades de servicios, por ejemplo, la seguridad jurídica, un sistema financiero sólido o rutas comerciales seguras, como los jueces, transportadores de correspondencia, entre otros. Punto 7. Encontramos varios dilemas éticos. Se tratan temas amorosos que se confunden con un poco de negocios. Por ejemplo, lo de los tres cofres, que a su vez los cuestiona en si deben de elegir lo que se lucha por conseguir, lo
afán fue la búsqueda del dinero en préstamo y ganar así su esposa. También hay muchísimo resentimiento acompañado de una gran sed de venganza de parte del judío hacia Antonio el mercader. Se reflejan varios problemas, principalmente comerciales, financieros y en la resolución judicial de un contrato, pero van mucho más allá de eso, ya que son más dilemas emocionales, espirituales, creencias religiosas y el temor a Dios, y saber distinguir y encontrar la diferencia entre justicia y lo correcto. Buenas tardes, mi nombre es Cindy María Pulgarín Zapata y me corresponde el punto 8. ¿Cuáles son los orígenes del comercio? Se encuentra vinculado a los primeros tiempos de la vida humana. El hombre primitivo sobrevivía mediante la caza de animales, de los cuales obtenía el alimento y la vestimenta, entre otros usos. De esta manera, cazaba lo que consumía y así subsistió. Pero cuando el hombre conoce la agricultura, logra producir más aquello que el cual posteriormente va a poder intercambiar por aquello que le era útil y que no producía por sí mismo, dándole origen al trueque, que es la esencia del comercio. Detrás del trueque aparecen los intermediarios y con el tiempo comienza a perfeccionarse el transporte de este excedente. Con el Código de Hammurabi se regulan las operaciones a plazo con interés y el contrato de depósito, lo que era provechoso porque evitaba el perder tiempo buscando a aquella persona con quien efectuar trueque. Se fue así perfeccionando el comercio con Grecia y Roma a la cabeza, creciendo hasta la caída del Imperio Romano, donde asimismo cae también la actividad mercantil porque surgen las organizaciones feudales y las economías cerradas. Las mercancías como medios de pago resultaban ser poco prácticas, ya que muchas de ellas eran perecederas y difíciles de acumular. Por ello se fueron sustituyendo por metales preciosos que iban tomando formas variadas dependiendo del lugar. Orígenes y características del registro mercantil a nivel histórico. Como un hecho trascendental de la historia de todas las cámaras del comercio, el gobierno nacional expide la ley 28 de 1931, la cual hizo obligatoria la inscripción de todo comerciante, industrial, agente, comisionista y representante de casas extranjeras y de las sociedades, es decir, crea el registro público de comercio y delega la aplicación de la ley en las cámaras de comercio. Creó además a los afiliados a las cámaras de comercio, entre los cuales se establecerían elecciones para la transformación de las juntas directivas. Este acto jurídico permitió y ha permitido a través de la historia que las cámaras de comercio tengan control estadístico de la cobertura empresarial y además cuenten con recursos para invertir en el avance de sus respectivas. Mi nombre es Jennifer Xiomara Montoya, continúo con el punto 10, que es la lex mercatoria, orígenes y su relación con las normas mercantiles contemporáneas. Se denomina como lex mercatoria el conjunto de normas, principios, usos, prácticas y costumbres que conforman la regulación que los propios operadores económicos se han ido proporcionando a lo largo de los años. Se trata de un conjunto normativo específico peculiar del comercio internacional, tuvo su origen en la Edad Media, como contrapartida de los derechos de los señores feudales plenos del privilegio. Surgió en las ferias como ordenamiento para regir las relaciones entre comerciantes de modo uniforme a través de las aplicaciones obligatorias de los usos y costumbres comerciales. La ley mercatoria estaba formada por los principios, usos y costumbres de los comerciantes, constituida por derechos de los contratos aplicados independientemente de la ley del lugar y la ley personal de los partícipes, que eran colocados en la situación de igualdad, cuya intención era más importante que los signos con que se exteriorizaban y cuyos negocios no estaban limitados a fórmulas cerradas. En 1475, Shakespeare de Inglaterra lo expresó en estos términos: los mercaderes no están obligados por nuestras leyes, sino que deben ser juzgados de acuerdo con la ley natural a la cual
algunos llaman lex mercatoria, que es universal en el mundo. Su uso comenzó a declinar en el momento de las grandes codificaciones. En la actualidad emergen una nueva lex mercatoria, constituyendo un cuerpo de normas jurídicas escritas o no aún completo que rige las relaciones internacionales de comercio como un ordenamiento independiente de los derechos positivos de los estados. La conclusión del trabajo es que en la película el mercader nos acerca más un poco a la historia del comercio desde años atrás hasta nuestro tiempo, y nos damos cuenta que los seres humanos a lo largo de la historia siempre han buscado la manera de salir adelante, venciendo obstáculos y hasta poniendo en riesgo sus vidas y bienes, y reconocemos que Dios, en su infinito amor, siempre es misericordioso y busca la manera de salvar al hombre.